En el capítulo anterior, la obra de la reconstrucción de Jerusalén sufrió muchos tipos de ataques, Déjennos ayudarlos a reconstruir el templo de Dios. burlas, ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? agresiones, Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. falsas acusaciones, Porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá. hasta que fueron presa del miedo y el confort. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Pero Nehemías se llenó de valor y ejecutó un plan. Les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro. Organizó turnos de día y de noche. Puso un trompetero para advertir la llegada del enemigo. Y lo que no se había logrado en 15 años, se logró en 52 días. Los judíos parecían estar unidos bajo el liderazgo de Nehemías, pero en realidad no todo marchaba bien dentro de la nación. Si bien habían sido liberados de los 70 años de cautiverio, ahora dentro del mismo pueblo, muchos se estaban volviendo esclavos. Por consiguiente, no eran verdaderamente libres y Nehemías tuvo que intervenir. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña Nehemías acerca de la verdadera libertad? En primer lugar, que es fácil hacerse esclavos. A pesar de la apariencia externa de tenacidad y esfuerzos de cohesión contra el enemigo, la comunidad estaba dividida por dentro. Los líderes y los ricos habían estado utilizando a los pobres y menesterosos para su propio beneficio, y la situación empeoró tanto que las familias estaban pidiendo alivio. El principal culpable del problema era la hambruna y el pago de impuestos. El gobierno persa exigía un impuesto de 350 talentos de plata por año de la provincia de Judá. Si una persona no podía pagar la parte designada del impuesto obligatorio, la familia generalmente hipotecaba su propiedad o pedía dinero prestado primero. ¿No les parece familiar esta situación? Es como cuando nosotros, desesperados por las presiones financieras, recurrimos al banco, a las tarjetas de crédito, a los gota a gota, a las hipotecas y quedamos, por decirlo de alguna manera, esclavizados. A ellos les pasaba exactamente lo mismo. Si no podían conseguir el dinero al año siguiente, entonces tenían que hacer algo con la deuda que tenían. Generalmente, la esclavitud era la siguiente opción. Ya habían perdido sus tierras y ahora tenían que enviar a alguien de la familia para que estuvieran al servicio del acreedor y así saldar la deuda. ¿Y saben quiénes eran los que casi siempre eran tomados como esclavos? Los hijos. Tendremos que vender a nuestros hijos como esclavos. La verdad es que algunas de nuestras hijas ya lo son, y no podemos hacer nada para evitarlo, porque nuestros campos y viñedos ya pertenecen a otros. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en problemas debido a las consecuencias de nuestras propias acciones. Por supuesto, también hay ocasiones en las que terminamos enfermos o en apuros financieros por causas ajenas a nosotros. Pero lo cierto es que en todas las épocas es muy fácil hacerse esclavos de otros. Lo segundo que nos enseña Nehemías frente a la esclavitud es que debemos reaccionar. Ante las quejas del pueblo, Nehemías reaccionó. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho y después de pensarlo bien, reprendí a los jefes y gobernantes por tratar mal a sus propios compatriotas y les mandé que se reunieran para hablar del asunto. Por más que nos cueste entenderlo, la esclavitud era una norma cultural en el mundo antiguo y Dios permitió a Israel mantener ciertas situaciones de la época. No obstante, les dio leyes para evitar el abuso. El esclavo hebreo debía servir solo 6 años o hasta el año de jubileo, según los casos. Por lo tanto, los acreedores del tiempo de Nehemías estaban amparados por la ley, pero olvidaron el espíritu de la ley: evitar la esclavitud. Nehemías meditó el asunto con detenimiento hasta encontrar un argumento para enfrentar el problema.
Nosotros hemos estado haciendo todo lo posible por rescatar a nuestros compatriotas que fueron vendidos como esclavos a otras naciones. Ahora ustedes los están obligando a venderse de nuevo, y después nosotros tendremos que volver a rescatarlos. Junto a Nehemías, algunos habían rescatado de la esclavitud a judíos que habían sido vendidos a paganos y ahora esclavizaban los judíos a sus hermanos. ¿No iba a ser esto motivo de burla y escarnio ante sus enemigos? Los acreedores, avergonzados, callaron, no podían responder nada en su defensa. Ahora bien, ¿qué fue lo que enojó a Nehemías? La situación. Técnicamente no infringía la ley. La esclavitud era un asunto socialmente aceptable. Incluso el manejo que le daban los judíos era bueno en comparación con las prácticas de la región. Pero lo que estaban pasando por alto era el espíritu de la ley. Dios no quería un pueblo oprimido ni con marcadas diferencias sociales. Especialmente durante una época de dificultades económicas, el deber del pueblo era ayudarse mutuamente. Y lo tercero que nos enseña Nehemías es que debemos actuar. Nehemías les propuso un pacto a los ricos y poderosos: condonar la deuda, devolverles sus posesiones y devolverles los intereses cobrados. Los acreedores estuvieron de acuerdo con este pacto. No obstante, Nehemías vio necesario un compromiso firme y llamó a los sacerdotes para hacer un juramento. Ellos se comprometieron y juraron. Entonces Nehemías hizo un acto simbólico que quedaría grabado en la mente tanto de los oprimidos como de los acreedores. Me sacudí la ropa y dije: así sacuda Dios a todos los que no cumplan con esta promesa, que Dios les quite sus casas, sus terrenos y todo lo que posean. Todos los que estaban reunidos allí dijeron que así sea y alabaron a Dios, y todos cumplieron lo que habían prometido. Nehemías fue un líder abnegado. Como gobernador no impuso ningún tributo al pueblo. Costeó la parte de la restauración de la muralla que le tocaba realizar y mantuvo de su propia fortuna los gastos de la corte, 150 hombres y magistrados. ¿No se les parece un poco a la actitud de Jesús hacia nosotros? Siendo el Rey del universo, vino a este mundo a rescatarnos de nuestra esclavitud. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Costeó nuestra salvación con su propia vida, dándose en sacrificio por cada uno de nosotros. La tía Elena así lo confirma. Éramos todos deudores de la justicia divina, pero nada teníamos con qué pagar la deuda. Entonces, el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en medio de nuestra pobreza, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Siendo que fuimos comprados con su sangre, no podemos permitirnos ser esclavos del pecado ni de los hombres. Reaccionemos ante la esclavitud y actuemos como lo hizo Nehemías, y más aún, como lo hizo Cristo Jesús. En el próximo capítulo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No estén tristes ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta historia continuará. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Esdras y Nehemías. Para apoyar nuestro ministerio, solo tienes que compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Recuerden que juntos podemos crecer más.